y su disertación. Muchas gracias, profesora Rivetti, por esta amable presentación. Voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Ven bien? Perfecto. Bien, gracias. Hablamos entonces de COVID y salud mental en las mujeres. Estos son mis conflictos de interés. Voy a presentar mi charla con diferencias de género en cuanto a índice de mortalidad, luego diferencias de género en cuanto a COVID prolongado y después hablaré de los riesgos psicológicos diferentes en mujeres, en la población en general, en las mujeres en el trabajo y en pacientes con COVID positivo. Y después también hablaré del riesgo incrementado de violencia y llegaré finalmente a la conclusión. En primer lugar, entonces, diferencias de género en términos de índice de mortalidad. Si consideramos COVID-19 e índice de mortalidad en todo el mundo, por cada 10 mujeres hay 10 casos masculinos, pero 11 internaciones masculinas y 18 internaciones masculinas en terapia intensiva. Esto significa que aun si las mujeres tienen un nivel elevado de COVID-19, los hombres están más sujetos a internación en terapia intensiva y también hay una sobrerepresentación de muertes en hombres. Hay 13 muertes masculinas por cada 10 muertes femeninas. Incluso hay un número más elevado de casos confirmados que han fallecido por COVID, 15 hombres comparado con 10 mujeres. Y ahora, si hablamos de vacunación, por cada 10 mujeres vacunadas solo hay 9 hombres vacunados. O sea que la prevalencia de la vacunación es un poco más elevada en mujeres comparada con hombres. Este índice de muerte se explica en parte por el riesgo preexistente cardiovascular y metabólico que suele ser más elevado en hombres. Tienen un nivel más elevado de obesidad y más factores de riesgo en general para enfermedad cardiovascular. También tienen una prevalencia más elevada de alcohol y uso de tabaco en hombres, incluso si la relación de tabaquismo está aumentando en mujeres, especialmente en Europa y Estados Unidos. También hay menos cumplimiento de las medidas sanitarias en los hombres comparado con mujeres. Y finalmente, también hay diferencias hormonales y genéticas entre hombres y mujeres. Y una de ellas es el hecho de que algunos genes involucrados en el sistema inmune están ubicados en el cromosoma X, y como ustedes saben, las mujeres tienen 2 cromosomas X y generalmente uno está inactivado y los genes no se expresan. Pero en el caso específico de la inmunidad, en algunos casos, algunos genes que tienen que ver con la inmunidad están expresados en ambos cromosomas X, lo que significa que el nivel de inmunidad es generalmente más elevado en mujeres comparado con hombres. Esto significa que las mujeres están mejor preparadas para luchar contra la COVID, pero después de eso van a desarrollar un nivel más elevado de inflamación y en algunos casos el nivel de inflamación, que podría ser demasiado elevado, podría contribuir a un síndrome o síntomas de COVID prolongados. Si consideramos el COVID prolongado, generalmente está caracterizado por una fase inicial que puede durar varias semanas
hasta la semana 3 o la semana 4, y cuando dura más de 12 semanas, incluso hasta 6 meses, se denomina COVID prolongado, y ese COVID prolongado está caracterizado por fatiga, una menor calidad de vida, problemas musculares, dolores articulares, síndrome respiratorio con disnea y requerimiento persistente de oxígeno, y muchos síndromes y muchos síntomas psiquiátricos como PTSD, problemas de sueño, perturbaciones cognitivas, ansiedad, depresión, dolores de cabeza. En cuanto a los síntomas cardiovasculares, pueden tener palpitaciones, dolor en el tórax, tromboembolia. COVID prolongado puede estar asociado con daño celular, una respuesta robusta con producción de citoquinas inflamatorias, un estado de procoagulación inducida por la infección, y todo esto puede contribuir a COVID prolongado. Hay algunos factores de riesgo asociados con COVID prolongado: la severidad de COVID agudo, enfermedad respiratoria preexistente, índice de masa corporal más elevado, edad mayor y minoría étnica. Por supuesto, género femenino. Hay un alto riesgo de fatiga, ansiedad, depresión a los 6 meses en mujeres que han tenido la enfermedad de COVID-19. En las mujeres hay una relación de 2.2 para daño en la difusión en los pulmones, 1.80 para ansiedad o depresión, 1.33 para fatiga o debilidad muscular comparada con los hombres respectivamente. Y ahora, si hablamos de COVID-19 y riesgo psicológico en mujeres, en la población general, en las mujeres en el trabajo, pacientes con COVID positivo, y después hablaré de la violencia íntima de las parejas. Independientemente de COVID, hay un riesgo más elevado de síntomas psicológicos en mujeres que han sido descritos en muchos estudios. Ha habido un estudio en línea realizado en la población general por Ipsos, que es un instituto francés, y que ha hecho este estudio en 8 países que incluyen Francia, Alemania, Italia, España, Gran Bretaña, México, Nigeria y Tailandia, y se realizó en octubre de 2020 en una muestra representativa de 8.000 mujeres de más de 18 años de edad, y encontraron que con la pandemia una cantidad mayor de mujeres tenían nuevos problemas de salud, especialmente problemas o síntomas psicológicos o psiquiátricos, o un empeoramiento de su cuadro, especialmente en lo que se refería a la salud mental. En rojo, entonces, significa sí, empezó durante la pandemia, y en este color rojo más claro, sí, empezó después de la pandemia, antes de la pandemia, pero empeoró durante la pandemia. O sea que estar ansioso empezó a empeorar el cuadro en más o menos la mitad de la población. También sentirse desalentada 44, falta de energía 1/3, tener problemas para dormir o sentirse sola o sentirse deprimida. Todo eso empezó a empeorar en aproximadamente 1/3 de las mujeres durante la pandemia. Después, sobrepeso, tener mala salud, tener adicciones, 19%, y enfermedades crónicas, 11% de la población, que es una prevalencia bastante elevada de iniciar o empeorar los síntomas durante la pandemia. Sorprendentemente, los peores casos se vieron en México, Nigeria y Tailandia.
también en Gran Bretaña, en Europa, pero la situación fue un poco menos o un poco mejor en Francia y Alemania comparado con México, Nigeria y Tailandia, e incluso Gran Bretaña y España. En Gran Bretaña, un tercio de 15.500 personas que respondieron a un cuestionario en línea tienen puntajes más elevados para los síntomas psiquiátricos durante la pandemia, independientemente de tener síntomas de COVID positivos, pero fue más elevado en los que tuvieron COVID, y un tercio se sentía sola, especialmente mujeres solteras y jóvenes personas. En Estados Unidos, en la población en general, hubo índices más elevados de depresión de 43,3%, de ansiedad 45% y PTSD un tercio de la población. Fue una población de más o menos 900 norteamericanos de edades entre 18 y 30. Pero no hubo diferencias de género en esta población cuanto a depresión, ansiedad y PTSD. El nivel de PTSD fue bastante elevado en Wuhan, en China, un mes después de COVID-19. Eso fue una muestra de 285 personas y la prevalencia de PTSD fue elevado en mujeres comparado con hombres. También hubo una vulnerabilidad más elevada a síntomas psiquiátricos en las mujeres en el trabajo durante la pandemia, y no sorprendentemente la mayoría de los trabajadores de la salud eran mujeres: enfermeras, parteras, farmacéuticos, trabajadoras sociales, etcétera. Y en Italia y España 66 y 72% respectivamente de trabajadores de la salud que fueron COVID positivo fueron mujeres versus un tercio y 34 y 28% de hombres respectivamente. La mayoría del personal de servicio también eran mujeres que se ocupaban de la limpieza, del lavado, de los bares, y en general las mujeres estaban mucho más expuestas al virus comparado con los hombres, simplemente porque eran trabajadoras de la salud de primera línea o personal de servicio. También hubo un riesgo más elevado de PTSD, depresión, ansiedad y burnout durante y después del pico de la pandemia en las mujeres en el trabajo, especialmente las de primera línea. En China, un estudio transversal se llevó a cabo de 1.257 mujeres chinas, trabajadoras de la salud expuestas a COVID, 76.7% mujeres y 60.8% eran enfermeras. 50% tuvo síntomas de depresión, ansiedad y o insomnio, y más del 70% tuvo estrés. Los factores de riesgo para síntomas psiquiátricos era ser mujeres y ser un trabajador intermedio. En Singapur e India, en una muestra de 900 profesionales de atención de la salud, 2/3 eran mujeres. Sorprendentemente, hubo un nivel bajo de depresión moderada o severa, solo 5%, 8.7% de ansiedad moderada o severa y 3.8% de estrés moderado o severo, pero el síntoma más frecuentemente observado era dolor de cabeza, que era probablemente ansiedad y depresión, pero sorprendentemente no hubo diferencias de género. Los factores de riesgo para tener depresión o ansiedad era vivir solo o tener un ingreso bajo o haber estado expuesto a COVID, lo que multiplicaba el riesgo por 2 o por 3. Pero por comparación, esto no fue específico para COVID-19 porque durante los 3 años posteriores a SARS 2003, que fue especialmente alto en prevalencia en los países asiáticos, 10 a 40% de los profesionales de atención de la salud experimentaron PTSD durante los 3 años
posteriores a la epidemia de coronavirus en 2003. Los profesionales de atención de la salud tenían una carga de trabajo muy elevada, aislamiento y discriminación durante la pandemia, con insuficientes servicios especializados para detectar y manejar la ansiedad, depresión, ideas suicidas y asesorar a los trabajadores de la salud sin estigmatización. O sea que se debe prestar especial atención para atender a los profesionales de atención de la salud durante las pandemias a partir de ahora. Y los trastornos psicológicos y o psiquiátricos en personas con COVID positivo. Las pacientes con COVID positivo comparado con pacientes con personas COVID negativo tienen más síntomas de ansiedad y depresión. Las mujeres tenían más indefensión percibida comparada con los hombres y había una correlación entre depresión e inflamación medida por el nivel de proteína C reactiva, pero no había especificidad. Muchos pacientes se quejaban de intensa fatiga y apatía durante las semanas o meses después de cualquier infección viral. Eso ya se había observado con gripe y con la previa pandemia de SARS en Asia, o sea que estos trastornos psicológicos y psiquiátricos son más prevalentes, pero no son específicos de COVID-19. También hubo un mayor riesgo de violencia durante la pandemia, especialmente violencia contra mujeres y en la mayoría de los casos por una pareja íntima. El aumento en todo el mundo generalmente está entre 25 y 30% de violencia de las parejas íntimas durante cualquier tipo de pandemia, pero durante COVID-19 la violencia fue más compleja porque en el caso de la pandemia específica podía haber impedido que las mujeres tuvieran acceso a los servicios de salud sociales. También estaba la imposibilidad de volar o llamar a servicios sociales porque la mayoría estaba cerrada, especialmente durante el principio de COVID en todo el mundo, y COVID se podía usar como amenaza en algunos casos de violencia de una pareja íntima, y a veces las mujeres directamente quedaban en la calle sin ningún tipo de refugio, o sea que preferían a veces quedarse en el hogar con una pareja violenta en lugar de quedarse en la calle en medio de la pandemia. Hubo también un aumento de abuso sexual en todo el mundo, bullying en línea y también molestar a las mujeres. Hay algunos factores de riesgo en las víctimas que se observan en cualquier caso de violencia íntima, por ejemplo, ingresos bajos, o sea que tienen que quedarse porque no tienen ingreso personal, aislamiento social, antecedentes de violencia en la niñez, lo que podría ser un factor de riesgo, hogares pequeños, pérdida de seres queridos, temor a la muerte, incapacidad o imposibilidad de volar, mayor uso de sustancias ilícitas, generalmente por parte de la pareja. Pero también hay algunos factores de riesgo relacionados con la pandemia, como una carga de trabajo doméstico incrementado debido a que había distintos periodos de encierro en todo el mundo, falta de apoyo y ayuda emocional justamente debido al encierro y un funcionamiento reducido de servicios sociales y servicios de justicia y también de encarcelamiento debido a la pandemia y al encierro. También había más excusas para una mayor agresión o agresividad de los hombres. La agresión de los hombres con o sin alcohol está más excusada durante la pandemia, especialmente si el perpetrador se disculpa. Y la violencia masculina parece normal en situaciones de crisis y las mujeres muchas veces son acusadas de sobrereaccionar o que sus pedidos de ayuda no son escuchados porque la gente está muy ocupada por la pandemia. También hubo ejemplos de lucha contra la violencia en todo el mundo.
En China, en Antigua y Barbuda, había llamados gratuitos. En España, servicios psicológicos en línea con geolocalización. En Francia y España había un código 19 en farmacias y supermercados para alertar a la policía. En Francia también SMS al 114 y a los hoteles. Y en Gran Bretaña también los carteros y las personas de delivery podían alertar a la policía en caso de violencia de las parejas masculinas. También en algunos países, esto se informó especialmente en China, Italia, Francia y Singapur, una mayor agresión verbal e incluso física hacia los cuidadores, especialmente durante los periodos más severos del encierro. En conclusión, de acuerdo con las Naciones Unidas, las mujeres de entre 24 y 34 años de edad tendrán o han tenido ya un 25% de mayor riesgo comparado con los hombres de estar en la pobreza extrema después de la pandemia. Esto se observa ya en algunos países en Europa, pero esto se observará específicamente también en la mayoría de los países en desarrollo. Las Naciones Unidas ha hecho algunas propuestas, como por ejemplo incrementar los estudios sobre diferencias de género, incluir a las mujeres en los organismos de toma de decisiones políticas durante la pandemia, mejor reconocimiento del estatus social de las mujeres y un aumento de la protección social de las mujeres en todo el mundo. Pero esta crisis debe ser una oportunidad para las mujeres para que mejoren su situación en todo el mundo. Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, las enfermeras negras pudieron por primera vez en su vida incorporarse al ejército de los Estados Unidos simplemente porque faltaban enfermeras. O sea que deberíamos aprovechar esta oportunidad para incrementar nuestra visibilidad y para tratar de incrementar nuestra presencia en la toma de decisiones políticas y en los organismos que se dedican a eso. Y quiero invitarlos a nuestro próximo 9º Congreso Mundial sobre Salud Mental de las Mujeres, que se llevará a cabo en Maastricht, en Holanda, del 7 al 10 de noviembre de 2022, y esperamos que el año que viene podremos físicamente participar en este congreso y darles la bienvenida en esta ciudad hermosa e histórica de Maastricht, que es el centro de Europa, porque se firmó un tratado hace años en Maastricht, en Europa, o sea que es el centro de Europa. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y ahora quedo a vuestra disposición para preguntas. This meeting and to welcome you in the wonderful city and historical city of Maastricht, the Netherlands, which is a sort of center of Europe because there is a treaty written in Maastricht some years ago for Europe. So it's a sort of heart of Europe. So thank you very much for your attention, and I remain at your disposal for further questions. Thank you very much, Professor Thibault. Muchas gracias, profesora Thibault. Excelente presentación. Y quiero decirle a todos los participantes que esta presentación en 48 horas estará traducida en el canal de YouTube para todos aquellos que quieran verla en español. Y si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo ahora o a través del mail que después se las haremos llegar a la profesora Florence Thibault. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo quería especialmente señalar de la presentación de Florence 3 ítems que me parecieron muy importantes.
Uno es que del 70 al 78% de las mujeres trabajan en la línea de frente, han estado al frente de todas las actividades como enfermeras, médicas, y no solo las profesionales, sino todo lo que es el personal de limpieza, son en general en gran parte mujeres. Por el otro lado, existe un insuficiente, eso ya lo sabemos, pero en este momento ha sido significativo la insuficiente especialización de los servicios para detectar ansiedad y depresión. Y por último, lo que me parecía importante es el tema de la violencia, que nosotros lo hemos visto en nuestro país, lo hemos vivido, que no solo aumentó en su número, sino la complejidad de la violencia que se vio en los hogares hacia las mujeres. Esto me parecía importante señalarlo de la presentación de Florence. Ricardo. Hay una pregunta, Adriana, en el chat de Andrea. Sí. Fíjate, a ver si la querés leer. Pensamos, o piensa usted que hay diferencias entre los géneros. Supongo que usted ya habló al respecto, pero no hay diferencias en Estados Unidos, dijo usted. Hay muy pocos estudios que no muestran diferencias entre mujeres y hombres. En general, las mujeres son más vulnerables a los síntomas psicológicos, especialmente ansiedad y síntomas depresivos. Y yo diría que casi 3/4 de los estudios han arribado a la conclusión de que la pandemia aumentó la vulnerabilidad de las mujeres a los síntomas psicológicos. Quisiera preguntar. Sí, es distinta la pregunta. Muchas gracias, Florencia. Soy la doctora Andrea López Mato, nos conocemos y mi pregunta era, usted habló de diferencias entre hombres y mujeres. ¿Tiene algún conocimiento sobre estudios que comparan la población transgénero, no todo sexo, sino población de género? ¿Qué quiere decir con género? Transexuales, transvestis. No conozco ningún estudio que incluya transexuales. Probablemente sea demasiado temprano, pero tenemos que hacerlo, sí, tenemos que hacerlo. Me encantó la presentación, Florence, muchísimas gracias. Y tengo curiosidad por saber si, por ejemplo, exponer a un hombre a estrógeno incrementaría su vulnerabilidad a los síntomas psicológicos. Desconozco estudios que demuestren esto científicamente, pero algunos estudios muy preliminares han demostrado que, y eso no era muy científico, que si uno administra estrógenos a un hombre, será más hablador, menos tendrá menos facilidad para orientarse en una ciudad, pero no era muy científico, era simplemente un estudio anecdótico, pero fue sorprendente. Sí, yo creo que los hombres van a ser más inteligentes, pero esa es mi propia opinión. Así, eso fue una broma, pero de todas maneras tendríamos que hacerlo porque todos vivimos en un entorno dependiente de estrógeno, o sea que las cosas pueden cambiar. Doctora Rivetti, usted y yo somos muy femeninas, pero no sé, tenemos que hacer ese estudio. Sí, seguro, porque sabemos con certeza que el estrógeno
nos hace más vulnerables a la ansiedad y a los síntomas depresivos, por supuesto. Y por el contrario, ser hombre lo hace más vulnerable a trastornos evolutivos y psicosis. Y no sabemos por qué razón, quizás por los estrógenos en las mujeres, pero no sabemos exactamente las razones del mayor riesgo de trastornos evolutivos en los hombres e irritabilidad, hostilidad. Tenemos que estudiar eso y también trastornos antisociales. Así que muchísimas gracias, Florence. Muchísimas gracias y fue realmente muy agradable verlos nuevamente. Bueno, esperemos que no sea dentro de mucho, que nos volveremos a encontrar en persona. Y muchas gracias, Florence, otra vez. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, muchas gracias. Thank you very much, Florence. We are going to let you go to your home and to sleep because we know it's late in Paris. And if there are many or other questions by chat, we will take you by email. Okay, so muchas gracias and buenas noches. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. 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 Bueno, damos entonces comienzo a la presentación del profesor Ricardo Corral. No necesita presentación, es el presidente de AAP. Y bueno, vamos a deleitarnos con la presentación sobre COVID. Bueno, gracias, Adriana. Y la realidad es que, bueno, lo que voy a charlar hoy es un poco desde nuestra situación local de Argentina, y un poco de las vivencias que hemos tenido, que tratamos de también tener una producción propia. Así que la idea es un poquito hablar sobre las circunstancias que nos llevaron, a ver si puedo ir pasando, a algo que ya sabíamos que iba a suceder. Nosotros como psiquiatras sabíamos que iba a haber un impacto en el psiquismo, producto de una pandemia, de una enfermedad nueva, sobre todo, que nos generó mucha incertidumbre porque desconocíamos muchas cosas, y sabíamos que tanto las personas sanas como las personas que ya tenían algún problema de salud, y especialmente a las personas que tenían una historia psicopatológica, eso iba a generar cosas no muy buenas. Esto era una impresión que teníamos, y por eso nosotros ya desde la AP empezamos a preocuparnos por el tema del bienestar, que se perdía en la población normal por esa cuestión del desequilibrio, que era algo inevitable, producto más que nada, no solamente del miedo de la pandemia, sino de los efectos colaterales de la pandemia. Y cuando hablo de efecto colateral de la pandemia, me refiero al lockdown, al encierro, al ASPO, a la cuarentena, que generó estas preocupaciones económicas, las dificultades relacionadas con el hábitat, sobre todo teniendo en cuenta que en la Argentina muchas personas viven en situación económica de mucha vulnerabilidad, y Florence comentó muy bien algo que nosotros preveíamos también, que el tema del acoso, del abuso y de los maltratos y de la violencia doméstica iba a ser algo que se iba a incrementar, producto justamente del hecho de la cuestión del hábitat y de estar todo el tiempo en el mismo lugar. Eso iba a generar también perturbaciones en los vínculos, con un conflicto que podría ser potencial en muchas de las circunstancias de la violencia o no violencia intrafamiliar, pero bueno, es algo que también lo preveíamos. Por eso que desde el inicio, y esto lo pongo porque nosotros como Asociación de Psiquiatría lo veíamos venir, y ya el 30 de marzo, es decir, a los pocos días de ser decretado la cuarentena, el ASPO, ya hicimos un comunicado dirigido al Ministerio de Salud, tanto de Nación como de Ciudad, advirtiendo de las consecuencias psíquicas que iba a tener esta situación, específicamente de la cuarentena, ¿no? Y de las posibilidades de complicarnos. Fíjense que fueron los primeros días después de la cuarentena, y la realidad es que hoy en día todos lo sabemos, y muchos lo han hablado, y se ha hablado en muchos tipos de medios y de especialidades, pero en aquel momento no nos daban mucha bolilla. De hecho, intentamos llegar a los medios
sin mucho éxito, para tratar de transmitir un poco estas ideas. Nosotros tomamos el toro por las astas y planteamos, bueno, los psiquiatras tienen que tener una formación de esto, porque todos desconocíamos de qué se trataba. La medicina en realidad desconocía, pero bueno, había cosas que hacer y aprender, porque muchos de nosotros estábamos, como decía Adriana hace un rato, en el frente de batalla, y teníamos que tener herramientas e instrumentos brindados a través del conocimiento. Esta era nuestra situación en un hospital psiquiátrico, algo totalmente impensado para nosotros. Yo, que estoy desde el año 1983 en el Hospital Borda, fue la primera vez, pese a los amagues de pandemia que hubo en otros años, me recordaba la época del cólera o la época del H1N1, nosotros no lo sufrimos. Pero esta vez nos sucedió en serio, así que tuvimos que crear situaciones totalmente novedosas para nosotros. Y la realidad es que en ese momento, esa tensión que se vivía en la trinchera, como decimos, en los hospitales, en las salas, en las clínicas, cuando atendíamos a los pacientes, y nuestra preocupación, era tal la tensión que teníamos, que estábamos en una situación de como querernos escapar de la situación. Entonces pensábamos, bueno, tenemos que estudiar esto. Aprovechemos esto como una oportunidad también para entender qué es lo que nos pasa a nosotros. Estábamos todos como, esta foto la pongo porque estábamos todos con esta sensación, ¿no? Es un paciente en el pasillo del hospital que lo vi azarosamente, le saqué una foto de espaldas por lo que dice la leyenda de la remera, ¿no? Fíjense, pack your car, pick a girl, and pitch a tent. Es decir, acá lo que nos pasaba a todos es que queríamos escaparnos a la montaña, a la playa. Ahí me habían silenciado, me parece. Bueno, queríamos reiniciar esto, y para lo cual intentamos hacer un estudio para entender de qué se trataba, y ponerle números y datos a algo que teníamos como una idea, de que había un gran nivel de perturbación psíquica en nosotros mismos. Entonces, justamente, junto con Julieta Ramírez, que es del equipo también del hospital y del capítulo de jóvenes de la AP, diseñamos un estudio en mayo del 2020, donde hicimos una encuesta para evaluar el impacto COVID en nosotros mismos. El objetivo era evaluar las repercusiones psíquicas por la pandemia, evaluar también las condiciones de trabajo, que si recuerdan en aquel momento eran críticas, había muchas preocupaciones por el tema de los elementos de protección personal, los protocolos, y la idea era después también comparar, porque hicimos un segundo estudio en este año, compararlo a un año de sucedido esta primera encuesta, y también evaluar la cobertura de la vacunación en los profesionales de la salud mental, identificar el porcentaje de profesionales infectados. Así que hicimos dos encuestas. Una fue en mayo del 2020 y una que la hicimos este año, para comparar estas circunstancias que estamos hablando. Nosotros lo que nos encontramos aquí es que algo que, bueno, tenemos el paper publicado en el World Psychiatric Association y también en la revista de la PAL, que es el impacto de la pandemia COVID-19 en el equipo de salud. Lo que encontramos es, de una muestra de 1.744 profesionales, en el cual 1.061 eran médicos, pero también había psicólogos, enfermeros en menor medida, y trabajadores sociales, terapias ocupacional y otros, encontramos algo muy llamativo, y es que teníamos en el ámbito laboral un porcentaje de personas que trabajaban en el privado, que era 43%, en ambos el 35%, y solamente en el público 20%. Fíjese que más de la mitad trabajaban en el ámbito laboral público. Y esto era importante porque teníamos más exposición trabajando en los hospitales. Lo que vimos era que ya en mayo del 2020 había más de la mitad de las personas, de los profesionales, no disponían de elementos de protección personal. Y en mayo del 2021 nos sorprendió esta cifra. Todavía había 6 de cada 10 profesionales no tenían completo el protocolo y los elementos de protección personal que deberían tener. Esta cifra debería ser el 100%. Lo mismo con el tema del conocimiento de los protocolos. Todavía en el año 2021 seguían un porcentaje
de un 15, casi un 14% sin conocer adecuadamente los protocolos. Y esto de que se cumplen los protocolos, es lo que más nos preocupó. Porque en mayo del 2020, que recién iniciaba, casi la mitad de las personas decían que no los cumplían. Pero hoy en día, en el año 2021, todavía tenemos que el 60% de los profesionales cumplen el protocolo, pero hay un 40% que no lo hace, lo cual realmente nos sorprendió, que era algo bastante preocupante. Uno de los temas que más nos llamó la atención fueron el tema de, hicimos una medición con unos instrumentos que diseñamos, tomando algunas escalas autoadministradas, y fíjense que los datos fueron tremendos, porque vimos indicadores de ansiedad de más del 70%. No trastorno de ansiedad, ¿no? Quiero hacer hincapié en eso, sino síntomas de ansiedad y preocupación. Fíjense, irritabilidad, también casi el 60%. A lo mismo nos ubicamos en el tema de tristeza. Y este tema que era preocupante, ideas de muerte, ideas de suicidio, en casi el 8% de la población. Además, comparándolo con este año, del año 20 al año 21, fíjense que aumentó incluso. En la población tenemos un mayor porcentaje de tristeza, anedonia e irritabilidad que en el año 2020. Y esto también, para nosotros, igual que de ansiedad, fíjense que es mayor. Todas las cifras aumentaron. Y la conclusión que sacamos, que es una hipótesis, es que el agotamiento nuestro, del equipo de salud, que estuvimos al frente del frente de batalla, de todo lo que implicaba pacientes psiquiátricos, sobre todo descompensados, psicóticos, como por ejemplo en el Hospital Borda, que es mi ámbito de trabajo asistencial, era realmente muy desgastante. Además, teniendo en cuenta que nosotros tuvimos muchas dificultades y no tuvimos autorizaciones de licencias. Las licencias en el ámbito público estuvieron suspendidas durante bastante tiempo y bastante restringidas. Así que esta columna, de lo que es mayo 21, que lo hemos aumentado con mayo 2020, tiene que ver también con esta cuestión del agotamiento del equipo de salud. Acá vemos en este slide problemas de concentración, que bueno, es un epifenómeno de lo que dije antes, de la ansiedad, de la preocupación, dificultades para tomar decisiones, y una cosa sorprendente fue las alteraciones del sueño, que también más del 70% de la población estudiada, en este caso profesionales del equipo de salud mental, tuvieron alteraciones del sueño. Nosotros vimos con esto, antes de este slide, que vimos con mucha preocupación un dato que no está en esta presentación, que fue el aumento del consumo de psicofármacos y alcohol dentro del equipo de profesionales de salud. Eso está en el primer estudio, en el paper original de la World Psychiatry, donde marcamos justamente esto que era el consumo previo a la pandemia y post pandemia. Y tenía que ver mucho con esta sintomatología, alteraciones y el tema de la ansiedad. Bueno, ya en esta segunda etapa del 2021, con la vacunación en el personal de salud mental, lo que vimos es que más del 55% ya tenían 2 dosis, pero casi el 45%, en este caso el 15% no tenía ninguna, y el 28% tenía una sola dosis, si tenía un esquema incompleto. Lo cual también es preocupante, porque nosotros consideramos que ya para esta encuesta se realizó en mayo del 2021, el 100% del equipo de salud debería haber estado con el plan de vacunación completa por la exposición que tenemos todos a contagiarnos la enfermedad. De hecho, fíjense que una de las cosas que sucedieron también es que de la población del equipo de salud, el 18.4% contrajo COVID, contra el 81% que no. Es un porcentaje de la población muy alto, de la población estudiada. Y claramente, por suerte, bueno, la evolución fue bastante favorable porque el 90% lo cursó solamente en su domicilio y requirió internación general solamente un 8.5, y apenas esta línea amarilla muy finita requirió terapia intensiva. Así que bueno, esto fue una noticia dentro de todo positiva. Bueno, como conclusiones, tenemos lo siguiente. La pandemia de COVID ha afectado significativamente al equipo de salud mental. Nos consideramos grupos vulnerables, y dentro del grupo vulnerable hay gente más vulnerable,
porque una de las cosas que también habíamos estudiado, bueno, no lo puse para ahorrar tiempo en esta presentación, son el hecho de que muchos de los profesionales de la salud mental tenían enfermedades preexistentes que los hacían más vulnerables, es decir, que estaban doblemente vulnerados en el tema de la pandemia. Por otro lado, los dispositivos de intervención para asistir al equipo de salud no estuvieron tan disponibles, fue todo una vorágine, como ustedes se acuerdan. A pesar de eso, nosotros logramos hacer a través de la AP y del Hospital Borda y de la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad un teléfono de llamada gratuito para hacer asistencia telefónica a las personas que no podían acceder a las consultas, que era otra de las preocupaciones que teníamos, donde hubo mucha limitación para lograr acceder a las consultas, en todas las especialidades y en la nuestra también, nosotros lo hemos vivido eso. Después, bueno, es especialmente poder identificar a aquellos individuos que presentan esos estresores psicosociales adicionales o comorbilidades clínicas para poder intervenir precozmente. Esto no se logró hacer, pese a que nosotros pusimos mucho empeño desde el inicio a poder detectar estas situaciones y brindar mayores apoyos, y es algo que no ha terminado y que debemos redoblar esfuerzos para que esto continúe, y también de alguna manera plantearlo a los funcionarios para que sea parte de una política sanitaria, una política de salud que no se olvide de justamente de nosotros, de los profesionales de la salud, y particularmente de la salud mental. Esta famosa frase que se expresa, pero se hace poco, que es cuidar a los que cuidan, ¿no? Lamentablemente esto no ha sucedido. Y también, como algo posterior a evaluar, es esto, del desarrollo del PTSD, de trastornos por estrés postraumáticos en esta población, tanto de profesionales de la salud mental, y de la gente profesionales que además tienen doble vulnerabilidad por enfermedades preexistentes. Bueno, con esto creo que termino, así que estoy a disposición ahora para hacer preguntas o comentarios que deseen. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Quiero señalar la importancia de este estudio que se hizo en Argentina y que ya se han podido presentar estos dos papers. Es relevante, además la N es altísima, así que bueno, felicitaciones a todo el equipo que trabajó para poder hacer este trabajo, que Gracias. ha sido muy importante. Yo con esto también quiero comentarle un poco a todos los que nos escuchan, ¿no? Que frente a situaciones adversas, lo que nos gratifica mucho es poder afrontarlas, sobre todo por nuestra vocación definitiva de la medicina y de la salud, que es ayudar al prójimo, y también nos podemos fortalecer en esta cuestión de la oportunidad, porque nosotros dijimos, bueno, nos pasa esto, pero también pensemos en lo que nos pasa y tenemos la oportunidad de hacer alguna producción científica local y propia, ¿no? Que fue muy bienvenida, incluso a nivel internacional. Y aprovechamos también para, comento algo más, ¿no? que es off topic, pero tiene un poco que ver. También detectamos sorpresivamente, particularmente les hablo de mi lugar de trabajo en el Hospital Borda, que tuvimos un pico grande de pacientes que se infectaron con COVID, y llamativamente, yo pensando en la catástrofe, la tragedia, un cataclismo, nos sorprendió la buena evolución que tuvieron los pacientes. Tuvimos un pico de 100 y pico de casos, y solamente un puñado de pacientes con los dedos de la mano tuvimos que derivarlos a alta complejidad, y de esa alta complejidad todos evolucionaron favorablemente. Y entonces también se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es que esperábamos lo peor y nos pasó lo mejor? Porque además la población del hospital son todos pacientes más doblemente vulnerables, porque tienen muchas comorbilidades clínicas, todas las que son realmente situaciones de comorbilidades que aumentan el riesgo. EPOC, fumadores, problemas cardiovasculares, trastornos metabólicos. Así que también, eso también quiero comentarlo, y para transmitirle también esa inquietud a todos ustedes, es que hay que aprovechar también para producir, porque hicimos un paper también donde buscamos asociar si había algún factor protector entre el tratamiento antipsicótico y protector para la evolución del COVID. Así que por eso también lo quería comentar, si bien es off topic,
la idea nuestra de estas charlas, que en este caso organizó Adriana Rivetti con su capítulo de psiquiatría biológica de la AP, tener en cuenta que tenemos que alentar a todos a las dos cosas que son fundamentales para nosotros. La atención, la asistencia comprometida y con ética, y también el tema de desarrollar conocimiento, generar conocimiento. Aunque seamos muy pobres en Argentina y todo nos cueste mucho, es posible hacerlo, y ese es un poco el mensaje que les quiero comentar a todos. Perdona Adriana, pero bueno, era No. un comentario extra que Excelente. Y que algunas cosas se replican a pesar de las diferencias entre nuestro país y países desarrollados en Europa o Francia, como comentaba Florence, que es la poca especialización de los servicios para detectar trastornos depresivos y trastornos de ansiedad. Y esto es igual en Argentina que aún en países como Francia. Entonces, en eso, como decías, tenemos que esmerarnos como sociedad para mejorarlo, porque la salud mental importa, claramente. Hay una pregunta acá, Ricardo, ¿cuál fue el porcentaje de intentos autolíticos en el contexto de la pandemia? No medimos, no lo tengo ese dato, no medimos intentos, medimos ideación, que fue un porcentaje menor. No recuerdo exactamente cuánto, pero alrededor del 1%, el 2%. No tengo el dato exacto, pero se los puedo pasar. Pero no medimos intentos, medimos ideación. Con o tomamos un instrumento que muchos conocen ustedes, que es a través de la Columbia Severity Scale de suicidabilidad de la Universidad de Columbia, y también con un apartado que tiene la Mini, la Mini de Le Courrier y Montgomery, que también tiene un apartado de ideación suicida. Así que ese dato de intentos no lo tengo. Bueno, aquí hay una pregunta que dice que, bueno, quizás no participó al principio, pero la población estudiada incluye tanto trabajadores de salud mental del sector privado como del público. ¿Se estudió si en las distintas instituciones se han implementado medidas para la reducción del estrés? Bueno, son dos preguntas. La primera pregunta, sí, eso lo vimos en la charla. Tenemos el dato de las personas que evaluamos, e hicimos este cuestionario, esta investigación, tenemos identificado de qué ámbito eran. Y mayoritariamente, yo expresé que eran del ámbito público y menos del ámbito privado. Y había una combinación, como nos pasa un poco a muchos, que trabajamos en el hospital, que trabajamos en el ámbito público y en el privado. Y con respecto a la otra pregunta, la realidad es que no hubo. Nosotros hicimos varias propuestas, pero de hecho diseñamos una especie de grupos Balint. Los que somos más grandes nos acordamos de los grupos Balint, no sé si la gente joven, y lo ofrecimos al sistema. Y la realidad es que no tuvo repercusión. Es decir, lo diseñamos, lo ofrecimos, y no hubo candidatos nos buscaran o lo pidieran. Algo que nos sorprendió. La explicación que yo le doy, pero es una explicación un poco así de opinión mía, es que la gente estaba agotada. Y la realidad es que estaban en la vorágine, y me parece que lo que querían era descansar y estar con sus seres queridos, los que podían, ¿no? Pero sí, existió. La respuesta es que sí, pero no fue tomado por los colegas. En realidad estaba dirigido a todo el equipo de salud, no solamente salud mental. Yo, de hecho, les comento, lo hice circular en un circuito que tengo de chat de colegas que son de los comités de docencia e investigación de todos los hospitales. Y lo hicimos circular un poco por la AP también, pero no fue algo que se prendiera a nadie. Acá la doctora Ramírez nos apunta que el 7% de ideación en la encuesta que realizaron en el 2021. Claro, Esos hubo un son los aumento, datos. sí, hubo un aumento, como les decía, de todos los elementos psicopatológicos, pero como síntomas, no como trastornos, eso siempre lo aclaro, del 20 al 21, que nos sorprendió también. Pero, y la explicación que dimos es, bueno, el agotamiento de nosotros mismos. ¿Y el consumo de sustancias aumentó en esta pandemia? Bueno, eso ya fue respondido, ¿no? Pero si querés...
Sí, lo comento que sustancias, en general seguramente se refieren ilícitas, eso también medimos. Lo que aumentó notablemente son las tres cosas: alcohol, psicofármacos y sustancias prohibidas. Aumentaron en la población con respecto a lo pre-pandemia. Aquí alguien pregunta si puede extender la explicación de dicha propuesta, ¿en qué consistía? Se refiere a lo que habíamos ofrecido a la comunidad de profesionales. Calculo bueno, que era una cuestión bastante simple, yo por eso hablé de los grupos Valin, que en definitiva la propuesta era hacer reuniones que eran a demanda para hacer grupalmente lo que tiene que ver con justamente reducción del estrés, que tiene que ver con información y, para decirlo de alguna manera, que las personas se pudieran expresar sus temores y sus miedos y poder hacer de esa manera una devolución grupal. Eso ha tenido mucha repercusión histórica, si bien no está muy estudiado, sí se ve que son estos factores, digamos, de reuniones grupales. Frente a eso, las personas sienten el apoyo mutuo y genera de alguna manera reducción de la ansiedad y de las preocupaciones. Si bien no es un dato que uno lo tenga realmente duro, pero es algo que lo habíamos ofrecido frente a la situación de emergencia y que veíamos como que cuando apareció todo esto, estos datos, dijimos, algo tenemos que hacer. Entonces, bueno, ofrezcamos esto. Y esto era eso, ¿no? Era llevar a hacer reuniones grupales de información y de descomprimir y de tratar de generar una respuesta también compasiva y empática hacia el prójimo, que eso siempre, aunque no esté medido, siempre tiene un buen efecto. Bueno, ya parece que no hay más preguntas, así que muchas gracias, Ricardo. Quiero volver a comentarles a todos que en 48 horas ya en el canal de YouTube va a estar la traducción de la exposición de la doctora Florence Thibault. Y muchas gracias a todos, ha sido un placer. Aquí hay una pregunta más, a ver, ¿dentro de los psicofármacos aumentó la toma de los antidepresivos? No, lo que nosotros vimos, que después, bueno, no daba para hablarlo, nosotros también después buscamos un cruce con las farmacéuticas. Y ese dato que nosotros teníamos está en el dato de ventas. Se vendieron más psicofármacos, específicamente ansiolíticos. Y también lo cruzamos con distribuidores de alcohol, de bebidas. Y también hubo un incremento de la venta, digamos, de las facturaciones de las distribuidoras de bebidas alcohólicas. Así que ese dato lo tenemos tanto por el aumento del consumo en una población específica, que fue una muestra, en definitiva, de profesionales, y que coincide un poco con lo que pasó en la sociedad, que hubo un aumento de las ventas de ansiolíticos, psicofármacos, ansiolíticos fundamentalmente, y de bebidas alcohólicas. Clarísimo, Ricardo. Bueno, muchas gracias y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Así que damos por terminada esta webinar. Muchas gracias, Elena. Gracias a todos. Buenas tardes.